Ya. Y buenos días, respetables hermanos y hermanos que también nos escuchan en otras partes del mundo, como también a nuestros amigos que andan en busca de la verdad. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Siempre reciban un saludo de su servidor, el hermano Alexander Castellanos, de parte de la Iglesia de Cristo en Ciudad Mereliot, República de El Salvador. Hoy vamos a ver lo que es perder y lo que es ganar. O sea, vamos a ver como que fuera una situación de un estado de cuentas de una empresa o un estado de cuentas de nosotros mismos. En otras palabras, vamos a ver el estado de pérdidas y ganancias del apóstol Pablo. Y lo vamos a estar basando en el capítulo 3, en los versos 4 hasta el 11. Por supuesto, como siempre les digo, vamos a tomar de 3 a 4 lecciones en este nuevo tema que vamos a desarrollar. Muchos negocios emiten un estado de pérdidas y ganancias, yo creo que es lo normal. De forma regular, de forma continua, se ven las pérdidas, se ven las ganancias, se enumeran para mostrar si la compañía ha hecho dinero o no, cómo le ha ido. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque los rabinos judíos usaban esta terminología de la contabilidad para comparar lo que era importante y lo que no era importante. Y el Señor Jesús usó un enfoque parecido en las conocidas palabras de Él cuando Él dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 16, versículo 26, dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Si usted lo ha notado, ahí está el uso del verbo ganar y del verbo perder. En el texto que estamos estudiando o que les he anunciado, el apóstol Pablo incluyó su propio estado de pérdidas y ganancias. Y esto lo tenemos específicamente, leamos los versos 7 y 8 de este capítulo 3. Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Hay una versión que dice, pero aquellas cosas que podría contar como ganancia, ahora las cuento como pérdida por causa de Cristo. Entonces, al estudiar esta lección, veremos qué es lo que era lo que le importaba realmente al apóstol Pablo y lo que no le importaba. Esto va a quedar bien claro en esta lección. Cada uno de nosotros será desafiado, hermanos, a preguntarse qué es lo que realmente me importa a mí. Cuando ustedes están reunidos como iglesia, esa pregunta es una pregunta que siempre debe hacerse. Es una pregunta que debe ser continua, trascendental.
qué es lo que realmente me importa a mí estar dentro de la iglesia. ¿Ve? Entonces, veamos que en primer lugar, el defender el linaje espiritual se ve como pérdida, dice. Aquí estamos viendo situaciones que son totalmente diferentes a cómo el mundo de la economía, el mundo empresarial lo ve. Aquí lo vamos a ver en una forma opuesta a cómo empresarialmente se ve. En la primera parte del capítulo 3, si ustedes recuerdan, el apóstol Pablo tuvo algunos mordaces comentarios, es decir, en relación con los cristianos judaizantes. Sí, o sea, digo mordaz porque fueron comentarios duros en relación a estos cristianos judaizantes. O sea, judíos cristianos que sostenían que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar otras normas de la ley. Ni tan siquiera estaban exigiéndoles que guardaran toda la ley, sino que les estaba diciendo que, como quien dice, bastaba que guardaran algunas cosas de la ley. Pero el apóstol Pablo, ustedes recuerden que a ellos les llamó perros, les llamó malos obreros, les llamó falsos profetas o maestros, les llamó falsa circuncisión. ¿Ve? Entonces, ya hemos definido cada uno de estas epítetos que el apóstol Pablo se refirió a ellos. Si yo hiciera tales comentarios, podría preguntarme, ¿qué sabe usted de ellos? Entonces, usted nunca ha sido un judío. Yo nunca he sido un judío. Y realmente, aparte de lo que me dice la palabra de Dios acerca de los judíos, tanto mayormente en el Antiguo Testamento y por relación en el Nuevo Testamento, porque fue racialmente de donde vino nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo pasó a probar que él sí sabía de qué estaba hablando. Porque una vez él había sido un judío que se había adherido estrictamente a la ley. La había cumplido. Más adelante vamos a hacer referencia a lo que él hace alarde de esta situación como un judío que había sido cumplidor de la ley. Bueno, después de decir que la verdadera circuncisión, o sea, los cristianos no tienen confianza en la carne, lo dijo en el verso 3, el apóstol Pablo añadió en el verso 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, esto era lo que los maestros judaizantes pensaban, yo más, dice, y ahí me quedo, yo más. Entonces él pidió que se hiciera una comparación entre él y entre los que enseñaban la necesidad de guardar la ley. A los versículos que siguen se les ha llamado una de las más extraordinarias confesiones que la antigüedad nos ha legado. Así se conocen. Entonces,
Cuando estamos hablando de defender o la defensa del linaje espiritual como en el concepto de pérdida, tenemos que hacer, es lo que les estoy diciendo, una mirada al pasado. ¿Por qué digo que hay que hacer una mirada al pasado? Porque el apóstol Pablo habló primero de su vida como judío, enumeró sus cualidades como si las contara con toda la precisión y de modo significativo con los dedos de las manos. Y vamos a ver pues lo que él dice. Él comenzó con este detalle: circuncidado al 8º día. Y uno se pregunta, pero si un niño de 8 días no recuerda nada. Sí, pero sus padres se lo habían dicho. Y él no iba a dar por mentira de que él había sido circuncidado al 8º día. ¿Ve? Por ejemplo, yo siempre he dicho, yo nunca pude ver que yo salí del vientre de mi madre. Nadie, ningún ser humano puede ver eso. Pero uno lo entiende por fe. Y no solamente por fe, sino que aquella mujer que le dio a luz ha sido todo con uno. Hoy hay métodos tan modernos que si se hace el ADN, si alguien quisiera tener una duda, se puede comprobar esa situación. Entonces, esto fue lo que en efecto él dijo. ¿Ustedes quieren hablar de la circuncisión? Yo fui circuncidado al octavo día, como manda la ley. Imagínense. Porque me dicen a mí que yo no tengo, como quien dice, ese derecho, si yo fui circuncidado al 8º día como manda la ley. La circuncisión, hermanos, era una señal de la relación de pacto que se había celebrado entre Dios y los descendientes de Abraham. Y la ley decía que los niños varones judíos debían de ser circuncidados a los 8 días de nacido. Y ahí lo tenemos. Si lo queremos comprobar, vámonos a Génesis capítulo 17 y el versículo 12. Dice: y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Imagínense que aún el extranjero que era comprado por un judío tenía que someterse a esa circuncisión. Entonces, nosotros, hermanos, podemos ver que Pablo comenzó entonces por aseverar que él era un judío de nacimiento. Y lo que voy a decir no es menosprecio en ningún momento. Creo que todos los que estamos aquí somos salvadoreños por nacimiento. Eso nos da un gran honor. Hay nacionalidades adquiridas. La ley civil así lo dice en muchos, yo creo que en todos los países del mundo, sin temor a equivocarme. Mi primera nieta tiene 3 nacionalidades: la guatemalteca porque allí nació, la salvadoreña porque su madre, mi hija, es salvadoreña y su padre es mexicano.
y nadie le puede quitar esas nacionalidades. El segundo nieto es salvadoreño por nacimiento, nació aquí en esta nación. ¿Ve? Además de que su madre pues también es salvadoreña y es mexicano por su padre. ¿Ve? Ninguna de estas nacionalidades se le puede quitar a nadie. Sin embargo, la primera nacionalidad que vale es la ius solis, o sea, el derecho a la tierra, al suelo. ¿Ve? Y es la primera donde se tiene que tomar en cuenta para la decisión final y para muchos trámites. ¿Ve? Está la nacionalidad sanguínea, que es precisamente por la nacionalidad de los progenitores. Entonces, hermanos, Pablo no era un prosélito que hubiera abrazado el judaísmo posteriormente en su vida, sino que Pablo dice que él era un judío de nacimiento. Tengo todo ese derecho. Yo soy judío de nacimiento. Luego pasó a decir que era del linaje de Israel. Israel fue el nombre que se le dio a Jacob después que luchó toda la noche con un ángel. Llegó a ser la designación sagrada de los judíos que indicaba su relación especial con el Señor. Y el apóstol Pablo pues expresó así el orgullo que había tenido por ser parte de la raza judía. También el apóstol Pablo incluso conocía a cuál de las 12 tribus de Israel pertenecía. Para ese tiempo las identidades tribales se habían vuelto poco claras para la mayoría de los judíos. Pero el apóstol Pablo sabía que él era de la tribu de Benjamín. Luego, la tribu de Benjamín no era una tribu grande. Miren lo que dice en Salmos capítulo 68 y el versículo 27. Salmos 68, verso 27. Ahí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Entonces, hay una versión que dice la pequeña tribu de Benjamín. ¿Ve? Pero era una tribu que se había distinguido en la historia de los judíos. El primer rey de Israel fue de la tribu de Benjamín. Vamos a leer, vamos al primer libro de Samuel. Busquemos el primer libro de Samuel en el capítulo 9, los versos 1 y 2. Dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorá, hijo de Abía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Luego más abajo, en el versículo 21, noten lo que se expresa. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa
semejante. Entonces, vemos que cuando el reino de Israel se dividió, la tribu de Israel siguió siendo leal a la casa de David. Yo quiero dejarles clara esta situación. Para ello quiero que consultemos Primero Reyes, capítulo 12 y el versículo 21. Noten lo que dice Primero Reyes, capítulo 12, verso 21. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboam, hijo de Salomón. Entonces, nosotros podemos ver pues que cuando el reino de Israel se dividió, la tribu de Benjamín siguió siendo leal a la casa de David. Otro aspecto que vemos es que el apóstol Pablo hizo un resumen cuando dijo que era hebreo de hebreos. ¿Qué estaba diciendo acá con decir yo soy hebreo de hebreos? Bueno, esta terminología dice varias cosas acerca del apóstol Pablo. Indica que nació de padres hebreos, pero dice más que esto. Por ejemplo, en su casa se habría hablado el idioma hebreo. En las escrituras, el término hebreo se refiere a menudo al antiguo idioma que hablaba el pueblo judío. Mire, vamos a ilustrarnos. Vámonos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer los versos 13, 17 y 20. Mire lo que dice, 13, 17 y 20 del Evangelio de Juan, capítulo 19. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gabata. 17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. 20. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces, nosotros podemos ver que el apóstol Pablo había aprendido el idioma hebreo y podía hablarlo. Vamos a presentar otra evidencia y ahora nos vamos a ir al libro de los Hechos. Vámonos a Hechos en el capítulo 21. Ahí vamos a ver en el 21 el verso 40. Dice acá: y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo. Para mí puede todo esto a lo mejor ha de haber causado una gran sorpresa, creyendo que a lo mejor solo él hablaba griego, pero les habla un perfecto hebreo. Luego vamos aquí mismo a Hechos capítulo 22 y el verso 3. Hechos 22, verso 3. Yo cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios
como hoy lo sois todos vosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos, hermanos? Que muchos judíos que vivían fuera de Palestina adoptaban costumbres y prácticas gentiles, pero los padres de Pablo no habían hecho así. Los padres de Pablo lo mantuvieron en sus propias costumbres, en su propia lengua. Hay un grave error y viene al eje como ejemplo, pues mejor dicho, la comparación de que cuando salvadoreños y de otras nacionalidades de América Latina emigran a los Estados Unidos y emigraron hace muchos años y allí nacieron sus hijos. ¿Y qué sucede? Que sus padres aprendieron a hablar el idioma inglés. Luego la escuela que recibieron sus hijos fue el inglés, al grado de que los padres mismos ya no les hablaron en español. Y ellos no es que perdieron, sino que siendo de padres con un idioma nativo como el español, lo perdieron. Y los niños, ¿qué sucede? Que aquí en nuestra nación tienen sus abuelos, sus tíos, y un día vienen a visitarles y no pueden comunicarse porque los niños, sus padres creyeron que con saber el idioma inglés era haber llegado a la cúpula del cielo. Y no es así. Una persona, entre más idiomas sabe, vale más. Tiene más valor en cualquier lugar. Yo conocí a un hombre cuando estudié en Texas, un hombre como de unos 50 o más años, que corría como un joven de 20 años. Y un día un profesor que yo tenía me dijo: hermano, allí donde ve ese hombre, me dijo, habla 7 lenguas, 7 idiomas. Hombre, yo me quedé sorprendido. Qué bonito ha de ser hablar 7 lenguas. Entonces, esto sucedió con el apóstol Pablo. Sus padres no se avergonzaron, por decirlo así, de que su hijo no aprendiera el idioma hebreo. Lo aprendió el hebreo, el griego, y no dudo que sabía el arameo, que era el dialecto del griego en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las aberraciones del apóstol Pablo constituían prueba de que él era un judío auténtico. El apóstol demostró esa pureza ritual. Dice que fue circuncidado al 8º día. La pureza mostró también la pureza racial, porque dice que es del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y mostró la pureza cultural, hebreo de hebreos. Imagínense qué honor más grande el oír a personas o a jóvenes que no han perdido la lengua original de sus padres. A mí me da mucho gusto. Y como a mí me gusta la cultura, yo los felicito. Y yo le digo, te felicito porque hablas la lengua original de tus padres perfectamente bien. Pero entonces veamos una nueva perspectiva que se presenta aquí. ¿Cuál es esa nueva perspectiva que se presenta acá?
¿Había sido importante para Pablo su vida judía? Hagámonos esta interrogante. Bueno, en el versículo 7, el apóstol la incluyó en lo que había sido ganancia para él. Fíjense bien, ganancia para él. Para usar la terminología en tiempos pasados, él había puesto su linaje en la columna de ganancias de su libro mayor, por decirlo así. Sin embargo, la pregunta es, ¿dependía Pablo de sus logros judíos para la salvación? En ningún momento. No dependía de todo esto, que él era, que él sabía para su salvación. Y continuó él diciendo, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, todo lo que les he dicho y hemos estudiado durante esta clase, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, yo no estoy diciendo ni menospreciando, el hermano se está contradiciendo. El hermano Alexander está contradiciendo, está diciendo lo importante que es la cultura, los idiomas y todo, y ahora me sale con esto. No, estoy hablando desde los términos del ámbito puramente espiritual, como el apóstol Pablo lo estaba tomando acá. ¿Ve? Dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús. Hay quienes caen en la trampa de creer que serán salvos por lo que han recibido por su linaje. Y les pongo este ejemplo. Hay quienes aquí y en muchos países del mundo creen que por ser hijo de judío se va a ser salvo, o por ser simplemente judío de la nacionalidad judía. No, hombre, si ya lo vimos vastamente y la Biblia lo deja bien claro. El pueblo judío, el pueblo de Israel, no es nada en el sentido ahora de un pueblo privilegiado. El pueblo privilegiado de Dios es su iglesia. El pueblo de Dios son los que obedecen su voluntad. El pueblo judío dejó de tener todas esas ganancias que tenía por ser el pueblo preferido cuando la ley no había sido derribada, cuando Cristo Jesús no la había clavado en la cruz. Pero una vez fue clavada, esa ley terminó, ese pueblo dejó de ser el pueblo preferido de Dios. Mire, usted puede ir a las tierras de Palestina hoy en día, a las tierras donde anduvo Cristo Jesús. Usted puede recibir la narrativa de guías. Dicen, un hermano nos dijo una vez, que hay guías allí en Israel mentirosos, que se inventan diciendo aquí murió Cristo, aquí fue enterrado fulano de tal, Pedro, Pablo y lo otro. Pero un guía les decía, ustedes son estudiosos de la Biblia y no les puedo mentir. Y dice que estaba un grupo por un lado y les estaba diciendo el guía la mentira del lugar donde había sido enterrado el Señor Jesucristo. Y les dice, eso es una mentira, les dice. Este es el lugar donde fue enterrado. Pero lo que le quiero decir, que usted puede ir hoy en día a todas esas tierras prometidas, que lo fueron, a esas tierras donde anduvo Jesús, y usted no tiene que caer en la trampa de creer que va a ser salvo porque ha ido a visitar la nación de Israel, porque ha andado en esos lugares. Mire, yo
ya 2 veces de ir a Holy Lane en Orlando, Florida. Es muy bonito porque hay reproducciones de los tiempos bíblicos. Me encantó mucho la reproducción de la resurrección de Lázaro en una forma muy vívida, con mucho arte, con mucha delicadeza, apegándose a la escritura. Pero eso a mí no me da salvación. Lo que me da a mí la salvación es la obediencia a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, no que haya tenido el privilegio de ir a visitar estas tierras o el hecho de que hay personas que van jóvenes o viejos, lo que sea, y son bautizados en el río Jordán. El ser bautizado en el río Jordán no le da más valor al ser bautizado en un río nuestro acá, o en una pila, o en un barril. ¿Ve? Tenemos que entender esta situación. Yo no tengo la dicha de saber mi árbol genealógico. Hay hermanos en los Estados Unidos que pueden hablar de que su bisabuelo fue predicador, que su abuelo fue predicador, que su padre fue predicador, que sus hermanos que todavía viven son predicadores. Nosotros, esta nación, como yo creo que es la cultura latina, no puedo decir ni asegurarlo de la europea ni de la asiática, pero la cultura de Latinoamérica es muy descuidada en el árbol genealógico. En otras ocasiones yo les he dicho a ustedes que escasamente sé un poquitito del que fue padre de mi padre, porque fue un hombre que no fue con él, prácticamente lo engendró en su madre y escasamente lo pudo ver cuando él tenía unos 7 u 8 años. Eso es todo lo que sé. De parte de mi padre, lo que sé es de mi abuelo, que lo pude conocer mucho, estuve con él en muchas ocasiones, y él nos hablaba de su padre, que era un español de apellido Chafoya, que por cierto peleó en los 44 en una revolución que hubo ahí en Santa Ana, que es famosa. Pero hasta ahí no sé nada más. Pero eso me quita mérito ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente hablando, por lo que ya he obedecido, no. O me da más mérito, tampoco. ¿Ve? Lo que a mí me ayuda es lo que yo he obedecido en Cristo Jesús. Entonces, hay que estar agradecido, hermanos, con el linaje espiritual. Ese linaje espiritual es el que a mí sí me ayuda. ¿Cuál es ese linaje espiritual? Es el que viene de Cristo Jesús, hermano. El haber sido engendrado en Cristo Jesús por la obediencia a su palabra. Entonces, tenemos que entender que a lo que nosotros nos interesa es precisamente el linaje que hemos aprendido de la palabra de Dios. ¿Garantiza el linaje sanguíneo la salvación? En ningún momento, hermanos. En ningún momento. Hace poco nos visitó un hermano salvadoreño, misionero en Nicaragua. Tuvo 4 hijos, 3 varones y una hembra. Y de los 4, uno de ellos se le perdió. Pero me dice, pero hermano, nació en el cristianismo, creció en la iglesia, recibió clases bíblicas, recibió todo el consejo de Dios. Yo no soy responsable de la vida de él. ¿Ve? Es él el
buscado el camino del mundo. Es decir, lo que Ezequiel dice, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Entonces, he de gloriarme en cuál linaje, hermanos. He de gloriarme en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en Gálatas capítulo 6, versículo 14, y con esto termino esta primera parte. Gálatas 6, 14 dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo importante para nosotros, hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. No he hablado en ningún sentido de menospreciar a nuestros antepasados, hermanos. No he hablado en ese sentido. A mí me gusta mucho oír historias de quiénes fueron nuestros antepasados. Me gusta platicar con gente mayor y que tienen su mente lúcida y que recuerdan mucho de sus antepasados. Pero hermanos, a nosotros lo que nos debe consolar es precisamente lo que el mismo apóstol Pablo dijo: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra.